En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento la iniciativa de hacer una jornada de este tipo, porque creo que ayudan a los jóvenes a entender qué hacemos las empresas para transmitir esa necesidad de continuar emprendiendo en el mundo. Bueno, yo soy Juan Jesús Lara, como ha comentado. Estudié en Almería Ingeniería Agrónoma y en Madrid Industrial. Y bueno, pues mi vida personal y profesional ha pasado por diversos baches, subidas y bajadas. Y bueno, no todo ha sido fácil para llegar a dirigir esta cooperativa. Y bueno, quería comentaros, resumiros brevemente mi historia personal, porque yo también soy emprendedor. Encontré un trabajo cuando terminé de estudiar bastante aceptable y me dedicaba a recalcular las infraestructuras de la autovía, por ejemplo, esta de la Almanzora que hay cerca. Y tenía un trabajo en el cual era joven, tenía un poder adquisitivo más o menos medio por aquellos años, y de pronto llegó una crisis financiera inmobiliaria muy grande en la que todas las infraestructuras se paralizaron y tuve que emprender para poder seguir construyendo, creyendo lo que podía ser mi futuro. Yo tendría unos 26 años aproximadamente, era muy joven. Y bueno, en aquellos años no se hablaba todavía de medio ambiente o de la sostenibilidad que hoy en día todo el mundo tiene en boca. Y bueno, pues decidí junto con un compañero ingeniero fundar una empresa de ingeniería medioambiental que hoy en día, casi 20 años después, sigue en marcha y da pues, bueno, empleo a más de 10 personas. Por lo cual yo también conozco lo que es emprender desde el punto de vista personal. Y bueno, trabajo en una cooperativa que es Casi es una de las cooperativas más antiguas de España, tiene más de 80 años de historia. Y bueno, destacar, ahora veréis un poco qué ha pasado con Casi en estos años, por eso es esta presentación, pero sí me gustaría que entendierais que bueno, de empezar unos pequeños grupos de agricultores, como ha comentado, a ser la empresa más grande del mundo del tomate, pues han pasado muchísimas cosas y muchísimos actos de emprendimiento e innovación dentro, que me gustaría que lo entendierais. Bueno, sin más, me gustaría empezar la presentación por preguntaros qué entendéis por emprender, porque aquí hemos hablado de emprendimiento 6 o 7 autoridades, yo, todo el mundo, pero ¿vosotros sabéis realmente qué es emprender o qué entendemos por emprender? Bueno, si buscáis en el RAE, en la Wikipedia, en el chat GPT o donde queréis, pues bueno, hay muchísima información, pero realmente emprender es pues, tener una idea y que esa idea se refleje en una oportunidad y sobre todo lo más importante es que esa oportunidad se transmita a un negocio. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener ideas muy buenas, ideas que nos cambien la vida, pero si realmente esas ideas no son sostenibles económicamente hablando, pues son ideas que evidentemente se acaban en el tiempo. Y para esto, pues bueno, tenéis muchísimas administraciones pues, para apoyar para que no pasen este tipo de cosas. ¿Qué implica emprender? Pues implica asumir ciertos riesgos, porque no todo el mundo está preparado para emprender y al implicar esos riesgos, pues nosotros esperamos siempre unos resultados evidentemente beneficiosos. Esto se da en un entorno económico y social en el que se aporta innovación y dinamismo, es decir, no es lo mismo emprender en Huerca Lovera que emprender en Madrid. Si emprendéis en vuestro municipio o en la comarca en la que estáis, pues ayudáis a que esa economía social o ese entorno en el que todos nos movemos pues prospere y mejore el entorno en el que estamos. La otra gran pregunta es ¿por qué tenemos que emprender? O sea, como ha comentado el delegado antes, ostras, ¿por qué tengo yo que emprender? Bueno, pues tienes que emprender porque tiene muchas cosas buenas. Yo en su momento ya he comentado que emprendí, pues bueno, te da autonomía, tiene una ilusión, tiene un proyecto nuevo, te da cierta autonomía. Te satisface personalmente porque podrías ser tu propio jefe, tus ideas las puedes llevar a cabo, no trabajas para nadie, tu empresa puede seguir una línea en la que tú consideres que es aceptable. Es una fuente potencial de ingresos, como hemos hablado, si el resultado de tu idea es rentable, pues evidentemente nos puede llevar a tener resultados positivos y evidentemente hay un plan de viabilidad que nos puede hacer pues, que todo el entorno económico y social en el que vivimos pues, mejore. Todo esto es muy bonito, como he comentado, pero sin un plan de viabilidad que vuestra historia o vuestra idea nos asegure que sea viable en el tiempo, pues nos pueden dar una hostia, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan,
hasta que nos dan un puñetazo en la boca. Evidentemente, podemos tener una idea genial, pero sin un buen estudio de viabilidad, en la que haya muchísimas administraciones que os pueden apoyar para emprender, pues bueno, creo que esto hay que tenerlo en cuenta y inevitablemente es así. Y ahora, ¿creéis que España emprende? ¿Somos un país emprendedor? ¿España, Andalucía, Almería, Huerca-Lovera o en la comarca en las que estáis? Pues realmente la historia de España somos uno de los países en los que menos se emprende. Como ha comentado el delegado, todo el mundo tiene la visión de ser funcionario, de tener un puesto de trabajo seguro, pero dentro de España han pasado una serie de circunstancias, como me pasó a mí en el 2008, que hace que en esos vaivenes que hay en la economía, la gente joven tienda más a emprender. El año pasado se crearon en torno a 118.000 nuevas empresas, eso supone un crecimiento de un 10% superior del año anterior, son cifras históricas. La única vez que en España ha tenido esa cifra de crecimiento fue en 2007. ¿Y por qué fue en el 2007? Porque en el 2007 había muchos jóvenes como vosotros, de hecho la edad del 2007 es la que tendría yo ahora, que bueno, pues se encontraron en una situación en un país complicado, en que había una crisis financiero-económica muy importante y una de las formas de entrar al mercado laboral era emprender. Y cíclicamente en España el momento de emprender pues parece que coincide con el que estamos, ya que se están creando muchísimas empresas. Luego de estas 118.000 empresas hay un auge, evidentemente, en el tema digital y en el tema de startup, en el que se han creado más de 3.000 y dan 16.000 puestos de trabajo. O sea, son datos a tener en cuenta de cómo la parte tecnológica, medioambiental y social pues están en auge y la mayoría de estas empresas están dedicadas a este tipo de negocio. Me gustaría, bueno, os he traído varios datos según la COE. La COE es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es la organización que se encarga de transmitir a toda la nación qué pasa o qué ve con anticipación en el sector. Y bueno, pues el perfil del emprendedor idóneo hoy en día pues sería un hombre o mujer de mediana edad, más o menos se emprende con una misma proporción, un 46% creo y un 54%, tienen estudios básicos, bachillerato, universitarios, tienen un nivel económico medio, tampoco tienen nivel económico elevado, y bueno, pues son gente que tiene una idea, la quiere llevar a cabo, y gente absolutamente normal. No hay que ser Jeff Bezos ni Steve Jobs para tener una idea y poder vivir de ella. ¿Qué les preocupa a estos emprendedores o qué os puede preocupar a vosotros? Bueno, pues tenemos una serie de barreras a este emprendimiento, como pueden ser pues, los impuestos, la financiación, la inversión, los trámites burocráticos, riesgo al fracaso, inseguridad jurídica, formación, información, etc. Pero bueno, cuando yo en el 2007 empecé la historia de la empresa de ingeniería medioambiental, que en aquellos años el medio ambiente era un poco un desconocido, pues no tuve estas administraciones o estas autoridades que se encargaban en ese momento de intentar ayudar a esos jóvenes de hace 20 años que os hablo. Pero hoy en día, como han dicho, pues el propio ayuntamiento tiene iniciativas para ayudar al emprendimiento, la Cámara de Comercio, otros institutos asociados, Diputación de Almería, la Junta de Andalucía. Hoy en día hay un amplio abanico de asesoramiento, tanto jurídico, de información, de inversión, de ayuda, que en aquellos años pues lamentablemente no existía. Así que yo sí que animo a que visitáis estas diferentes administraciones que creo que os pueden dar muchísima información tanto en esta feria de empleo como en sus propias sedes. Continuando, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de empresas, de estas empresas que se crean, todo el mundo piensa que son empresas grandes, que son empresas que nacen de una nave industrial enorme y tienen 20 trabajadores. No es así. Realmente el 9% de las empresas que se han creado son empresas de una sola persona, es decir, son autónomos. El otro 73% son una o más, pero menos de 10. Y el resto pues, son empresas que sí son más grandes. Es decir, el tejido empresarial de España, alrededor del 83-84%, está dirigido por pequeñas pymes y autónomos. Esto es un dato muy importante, ya que en otros países europeos no coincide con España. ¿Y en qué sectores destacan estas empresas? Pues bueno, por orden, más o menos tenéis comercio, hostelería, actividades profesionales, ingeniería, construcción, comunicación, inmobiliaria, pero sí que quiero que miréis dónde se sitúa en el sector en el que yo estoy. O sea, el sector en el que yo estoy es la agricultura, ganadería y pesca,
La agricultura solamente se crean un 3% de empresas a nivel nacional relacionadas con la agricultura y la ganadería. Como podéis saber, es una pena, porque el mundo rural está terminándose, cada vez hay una legislación más dura, cada vez hay unos requisitos más grandes y sobre todo la empresa en la que yo trabajo esto lo tenemos en cuenta todos los días. Por lo que os animo, en la situación en la que estáis, aquí hay muchísima ganadería, también casi en la cooperativa en la que nosotros tenemos, hay socios de estas localizaciones, tenemos socios aquí también. Y bueno, pues sí que es un dato a tener en cuenta para que vosotros, que sois más jóvenes y tenéis esa necesidad de emprender, pues tengáis en cuenta que hay pocas empresas que emprenden en agricultura y ganadería y que el PIB de nuestra provincia, el 60% directa o indirectamente, depende de la agricultura y ganadería. Sin más, emprender o innovar. Emprender o innovar tiene una diferencia. Cuando tú emprendes, tienes una idea, esa idea la quieres llevar a cabo y la llevas a cabo para un negocio. Pero ¿cuál es la diferencia con innovar? Innovar es que tú creas algo nuevo, creas un negocio, pero creas algo nuevo. O sea, estás innovando y se puede innovar con una cosa que ya existe, cambiándola, o con una cosa que creas tú. Esto es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque ahora os cuento la historia de la empresa en la que trabajo. Este señor es Charles Darwin, fue un naturalista y científico muy reconocido en el siglo XIX. Este señor pues, escribió varias teorías de la evolución y en el 1859, en su capítulo 5 del libro El origen de las especies, pues dijo una frase, aquella frase tan famosa que dice: las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se adaptan mejor al cambio. Yo he estado en muchísimas escuelas de negocios y en muchísimas escuelas en las que han intentado explicarme esta frase. Y es una frase increíble para las escuelas de negocios de las empresas, porque empresas que tengan muchísima antigüedad, como la mía, 81 años, han pasado diferentes baches, diferentes adaptaciones, diferentes innovaciones para llegar al día en el que estamos. Y eso es emprender. Por eso, dentro de Casi es una cooperativa que tiene 81 años de historia, nació en el 44, este año tenemos 81 años, y bueno, empezó en un pequeño mercado de abastos de Almería. 8 pequeños agricultores en su huerta, pues tenían una producción de patata que les sobraba, cultivaban patata para ellos mismos, y esa patata pues la concentraron en un mercado, alquilaron en la plaza de Almería, en el mercado de abastos de Almería, un pequeño puesto, y ahí llevaban su patata y la comercializaban. Eso fue creciendo, fue uniéndose agricultores, fue uniéndose personas al proyecto. Y bueno, pues se dieron cuenta de que incluso esa patata podía viajar a otras ciudades y podía exportarse y podía tal. ¿Por qué? Pues porque donde está Casi está la desembocadura del río Andará. Tenemos un clima, pues como aquí, muy benigno, los inviernos son muy dulces y se puede cultivar en una parte de las estaciones que en el resto de provincias no. Por ejemplo, en Granada hace muchísimo frío en invierno y no pueden cultivar patata al aire libre. Sin embargo, nosotros sí. Y empezó a exportarse y empezó a crearse el germen de Casi. Durante los años 60, dentro de la cooperativa, la producción de patata fue creciendo hasta tener que importar 300.000 toneladas de semillas, es decir, casi toda la Vega de Almería, todo lo que está por el estadio, hoy en día el Estadio de la Unión Deportiva Almería, si alguno lo conocéis, todo esto eran bancales donde se cultivaba la patata. Y bueno, pues se importaba incluso de países como Irlanda, Francia, Dinamarca, el norte de España, se importaba esa semilla para poder cultivarla, porque no teníamos semilla para producir patata. Y bueno, tuvimos un cambio, que es una innovación del sistema de cultivo. Se cultivaba en tierra, luego tuvieron que reciclarse en arenado, que eso nos permitía pues, tener más producciones y mejores rendimientos. Y aquí nace un germen diferente, porque lo del mercado se quedó pequeño y tuvieron que adquirir una nave ya industrial, una nave pequeña, era de 1000 metros, era una nave muy chiquitita, pero toda la patata que no se podía vender en ese mercado, pues la llevaban para que la gente fuera a comprarla. Y así nació la idea de la subasta a la baja. Esto estamos hablando de los años 60, fue un tema pionero, incluso antes que las lonjas de pescado y tal. Ya se ha copiado en muchísimos sistemas, pero casi el sistema de subasta pues, fue prácticamente pionero a nivel nacional. Durante los años 70 pasaron cosas importantes porque empezaron a cultivar productos que ya no eran la patata, tubérculos, tomates, diferentes hortalizas. ¿Por qué se encontró en el tomate un buen nicho? Porque la salinidad que tiene en esa tierra, la desembocadura del río Andará, son terrenos aluviales, terrenos de sedimentos del río, y son terrenos muy salinos, el agua es un poco especial. Y cuando planta un tomate, pues el tomate realmente sale feo, es así.
Es un tomate, la planta no tiene un vigor extremadamente alto, son plantas que cuesta llevarlas a cabo a producción. Y esto hace precisamente que ese sufrimiento, ese estrés que pasa la planta, hace que el tomate tenga unas características organolépticas diferentes. ¿Por qué? Pues porque al cultivarse con ese estrés, pues tiene más azúcar, tiene más grado Brix, tiene más vida útil, tiene un sabor especial. De ahí vienen los tomates RAF. Cuando se empezó a implantar el invernadero, que al principio eran unos parrales, se le ponía plástico y debajo los cañizos de tomate antiguos, pues hubo un año, con todo esto que os estoy contando, a partir del 77-78, que empezaron a exportarse ya esos tomates fuera de Almería. Pasó una cosa increíblemente brutal que nadie conoce. Casi por aquello entonces tendría unos 300 asociados, ya había 500 hectáreas de cultivo, 500 hectáreas ya es una empresa considerable, y pasó una cosa increíble, y es que apareció un hongo en el suelo que se llama Fusarium oxysporum, y murieron todas las producciones de la cooperativa. De las 500 hectáreas solo quedaron vivas 15, y murieron todas, y eso fue la ruina de muchísimas personas, de más de 400 personas que estaban en la cooperativa. Pero vivieron un porcentaje muy pequeño de 15 hectáreas que consiguieron salir adelante. ¿Qué pasó? Descubrieron que toda la producción murió porque esas plantas no eran resistentes al hongo. Como he comentado, el hongo es Fusarium oxysporum, pero lo que le llamó la atención es que los otros tomates que sí sobrevivieron, sin saberlo, porque en aquellos años científicamente no teníamos los medios que hay hoy en día, pues fueron resistentes al hongo y los llamaron RAF. RAF realmente es la sigla de resistente a Fusarium. RAF no es ninguna variedad de tomate especial, ni Clause hizo nada raro, es simplemente una tipología de tomate que es resistente a un hongo. Cuando compréis un tomate RAF tenéis que saber qué significa resistente a Fusarium. Hoy en día muchísimas variedades de tomates son resistentes a Fusarium y no son RAF. Creemos mentalmente que el tomate RAF pues, es el típico asurcado, rojo, verde, que tiene un sabor increíble, con unas condiciones tal. Bueno, una anécdota que casi nadie sabe, pero es así. Durante los años 80 pues fue unos años de consolidación. Ahí lo que podéis ver en la foto son la propia subasta, las dos diferencias de tomate. Había una parte dedicada a tomate rojo, otra parte dedicada a tomate verde. Y también al principio en la subasta se vendían los tomates en cajas de campo, como se pueden recolectar de la finca, pero a partir de los 80 se consolidó un sistema de envasado, confeccionado, paletizado y normalizado por el agricultor. ¿Por qué? Porque el mercado necesitaba pues, un tomate de un calibre especial y un color especial en una caja especial. Y los propios agricultores llevaban sus productos separados, pues esto es calidad primera, con este calibre, con este color. Y eso fue lo que en los 80 impulsó a la subasta a que muchos compradores y muchos lo que llamamos intermediarios vinieran hacia Almería, que lamentablemente en esos años no había comunicaciones, pero se quedaban a vivir en hoteles pequeños que había cerca de la subasta para poder comprar ese tomate tan especial que había en la cooperativa. Durante los años 90 y 2000 casi tiene un crecimiento prácticamente exponencial. Ya hablamos de que habría unos 1000 asociados, sería la mitad de lo que hay hoy en día. Y bueno, pues incluso en momentos pico se comercializaban al día unos 2 millones de kilos. Imaginaos lo que son 2 millones de kilos de tomate. Hoy en día hacemos más, porque hay más maquinaria con preparación para esto. Pero en aquellos años, en los 90, 2 millones de kilos al día, todos los días, pues eran cifras verdaderamente de vértigo. Y bueno, en la actualidad tenemos varios centros. Luego al final os quiero poner un vídeo porque todo esto contarlo es muy bonito y es una historia chula, pero en un vídeo lo vais a ver y lo vais a entender mejor. En la actualidad tenemos 3 centros de trabajo. Os he contado cómo se trabaja en la subasta, que para nosotros, después de 80 años, es nuestra joya de la corona. Pero realmente, del 2000 al día de hoy en el que estamos, hemos tenido que seguir innovando y seguir haciendo cosas diferentes por diferentes amenazas. ¿Qué nos ha pasado? Pues bueno, cuando viene un cliente muy grande a comprarnos, pues el cliente no puede ir a la subasta a tocarle a un botón para llevarse 7 camiones de tomate. El cliente quiere que su tomate y su reserva esté hecha semana a semana para que no le falte en sus tiendas. Entonces casi tuvo que reinvertirse a partir del 2000 y crear una comercialización paralela a la subasta para tener 2 líneas de negocio, una canalizada hacia supermercados europeos, internalización, etcétera, y la otra línea más enfocada al mercado nacional y productos pues, como el RAF o productos más enfocados. Hoy en día
Hacemos más de 250 millones por campaña, esta campaña estaremos en 270. Facturamos en torno a 250 millones de euros aproximadamente y movemos unas 2.000 hectáreas. Tenemos 1.500 asociados directos. Cuando digo asociados, son socios dueños de la cooperativa. Somos una cooperativa de primer grado. Cada socio es un voto, independientemente de la cantidad de cultivo que tenga o la cantidad de facturación que tenga. Un socio con 5.000 metros, que podría ser prácticamente esta sala, pues tiene el mismo voto, la misma capacidad que un socio que tenga 10 campos de fútbol. Y eso pues te da mucha democracia dentro de una cooperativa y es muy bueno. 2.000 productores en total y unos 1.500 trabajadores. Cuando digo 1.500 trabajadores, son 1.500 trabajadores, en pico puede ser 2.000, pero tenemos 2.000 productores. Si a esos 2.000 productores le suman los 2.000 o 3.000 operarios que tienen en las fincas, que son casi todas familiares, pues hablamos ya de casi 10.000 personas. Si a esas 10.000 personas le sumamos la parte logística, la parte tal, pues casi directa o indirectamente ayuda en torno a 15-20.000 personas, que es prácticamente el 10% de la población de la capital. O sea, casi en la capital es una empresa muy, muy importante. En la capital y aquí, porque aquí también hay socios. Bueno, os cuento un poco en la actualidad qué estamos haciendo con la cooperativa. Casi realmente es una empresa global, o queremos que sea global. Es una empresa que sus productos están ya en todos los países del mundo, en todos los continentes, pero nuestro gran nicho de mercado, evidentemente, Europa, por cercanía y por producción. Lo que llamamos mercado nacional no es solo España, es España, Portugal, sur de Italia y sur de Francia. ¿Por qué separamos estos dos tipos de venta, el 45 y el 55? Porque nosotros hacemos un tomate o hacemos un producto para cada país y cada destino. Y, por ejemplo, la subasta, que es una oferta y demanda diaria y un precio diario, tiene más impacto en la línea hacia abajo por la tipología de esos tomates. Se consumen muchísimos tomates rojos, muchísimos tomates tradicionales y es donde la mayoría de esos tomates los vendemos. Sin embargo, nuestra otra línea de comercialización, que llamamos exportación, pues ataca sobre todo a Centro Europa, Francia, Bélgica, lo que conocemos como los países bálticos, con un 15%, un 10% los países escandinavos y otro 10% lo que sería Reino Unido. Entendiendo un poco este portfolio de venta, pues quería mostraros nuestros productos. Hacemos más de 60 tipos de tomates hoy en día. Tenemos desde los tomates más pequeños cherry, pasando por el RAF que os he comentado. Este sería el RAF pata negra, lo que nosotros llamamos auténtico, el verdadero tomate RAF que se plantaba en los años 70 que os he comentado. Asurcados marrones, variedades genéticamente modificadas, diferenciadas del tomate RAF, con buen sabor, pero con larga vida para poder exportarse, pues tomate espera, liso, larga vida, tomates negros que han sido sabor del año en Europa durante 2 años consecutivos, Rama, Rebelión, un asurcado también rojo, parecido al RAF, pero en rojo, que también ha sido sabor del año 3 años consecutivos, el rosa, el beef, en primavera-verano hacemos sandía, hortaliza y especialidades y tomates tradicionales como los corazones de buey. Sí que me quería parar aquí, porque supongo que en otras ponencias os lo explicarán. Yo no tenía tiempo de hecho me queda poco, para explicaros realmente cuando emprendes el posicionamiento de tu marca, dónde estará, pero sí he visto que Level Up va a hacer algo parecido en una conferencia. Y bueno, nosotros, nuestra estrategia ha cambiado, porque antes venía la gente a comprarnos y nosotros ahora tenemos que comprar, o sea, tenemos que vender. Es una estrategia un poco diferente, porque ya todo el mundo puede tener tomate. Tenemos amenazas de terceros países, Marruecos tiene tomate, Turquía tiene tomate, otros países de Europa también, y ya nuestra estrategia a partir del 2010 tuvo que cambiar y generamos una necesidad. ¿Por qué? Porque fuimos a países a buscar sus tomates tradicionales que no pueden producir en el invierno, y nosotros sí, por nuestra climatología, y conocimos esos tomates, los trasladamos, los probamos, los testamos de todas las vías, de la parte agronómica, es decir, que el tomate al agricultor sea rentable, sea productivo, tenga buena calidad, que tenga una logística completa y que el cliente tenga buenas ventas en sus supermercados, tenga tal. Y cuando todo el hilo funciona, por eso os decía lo del plan de viabilidad, obtenemos una marca, y una marca con una exclusividad para ese tomate. Ahí tenéis una serie de exclusivas nuestras, por ejemplo, Rebelión. Rebelión es un tomate asurcado rojo que se trajo de la India, genéticamente se modificó para que el tomate se adaptara a nuestros ciclos de cultivo, y cuando se encontró el tomate perfecto en las 3 cosas que he comentado, pues se hizo una exclusividad con esa casa de semillas para solo poder producirlo dentro de la cooperativa.
Hoy en día tenemos muchísimas hectáreas de rebelión, de negro, de tomate raf, de malinogue, de flamenco choc y de sandía, todas enfocadas a una necesidad, como he comentado antes, que es emprender, pues tener una necesidad y llevarla a cabo a través de un negocio, y es precisamente lo que intentamos hacer con la cooperativa. Bueno, todo esto es muy bonito, la cooperativa factura mucho, yo soy muy joven y espero estar muchos años en la cooperativa, todo lo que he contado es estupendo, pero esto en realidad no es así. Os he contado que empezaron cultivando patatas, que transformaron porque hubo un problema muy grande con un hongo en el suelo en la que murieron todas las hectáreas de casi, tuvieron que reinventarse, buscar variedades que eran resistentes, intentar exportar cuando nadie exportaba, buscar variedades que llegaran a esos destinos. O sea, todo no ha sido un camino de rosas. Y hoy en día el futuro que nos espera parece que todavía va a ser peor. Por lo tanto, estamos haciendo acciones, innovando, para encontrar las soluciones antes que de los demás. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, todo esto que os voy a mostrar son recortes de prensa que son reales. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación analiza la situación de la hortaliza en el invernadero. ¿Qué ha ido pasando? Pues cada vez los costes materiales, los costes personales están subiendo, el SMI ha subido, todo nos cuesta más, a vosotros y a nosotros y a todos, y producir un kilo de tomate en 5 años, de pasar de 60 probablemente céntimos, perdón, de 40 céntimos probablemente ha pasado a 65. Esto es un 30% de subida, por lo tanto el consumidor en el supermercado también tiene que pagar un 30% más, pero el agricultor recibe el mismo dinero, porque si le suben los costes, al final es lo mismo. Esto a través del Ministerio se hizo un estudio, pero el estudio no fue muy concluyente y todavía a día de hoy no nos han dado respuesta a qué podemos hacer para mejorar esta situación. Otra situación en la que estamos ahora mismo, pues los componentes geopolíticos. La agricultura y en todos los sectores en los que se exporta, se internaliza, se intenta comercializar a otros países, pues los componentes geopolíticos son componentes muy de analizar. Desde la guerra de Ucrania, desde el 2022, pasamos el COVID, la gente consumía mucha fruta y hortaliza, llega la guerra de Ucrania, el petróleo por las nubes, los abonos que utilizamos para las fincas suben un 300%, los plásticos con los que se ayudan a la finca, las gomas con las que se riega, todo sube un 300%, y nos encontramos en una situación en que también recibimos menos necesidades de países como Ucrania, Rumanía, Lituania, Estonia, y todo esto por la guerra. Tenemos que reinventarnos de una manera rápida, tenemos que buscar un mercado diferente, y lo hicimos, y durante un año pues estamos en países que antes no les vendíamos, Croacia, Bulgaria, Rumanía, etcétera, y esa parte del 10% que dedicábamos a Ucrania, porque Ucrania, al contrario de como piensa la gente, era un país, ahora mismo está complicado, pero era un país medio en el que la gente sí consumía mucha fruta y hortaliza, había gente de mucho poder adquisitivo, gente de poco, pero sí era un buen cliente de España para muchas cosas, especialmente para los cereales y para las frutas y hortalizas. Pues todo este componente geopolítico está haciendo pues, que tengamos que cambiar la cooperativa de manera rápida para poder seguir siendo rentable. Por otro lado, esta propia guerra generó que Holanda, su producción de tomates, como no tienen sol como nosotros, por la inclinación de la tierra, tienen solamente 5 o 6 horas de sol en invierno, tienen que producir pues, con combustibles fósiles, tienen que tener luces para que sus plantas produzcan y tienen que tener calefacción para poder darle un entorno cómodo a la planta. Cuando Rusia cortó el suministro de gas energético a Holanda, pues Holanda dejó de plantar porque le salía más rentable utilizar su gas para generar electricidad para las casas. ¿Qué pasó en ese momento en la agricultura? Pues el tomate valía 4 euros, estupendo, aquí todo genial, pero ¿qué pasa? Que no había tomate para servirle a todos los clientes que necesitaban tomate, porque en Bélgica y en Holanda no había tomate. Pues sufrimos falta de suministro, primero en el COVID y después en el 2022 con este tema. Y todo esto pues, hemos tenido que ir anticipando para no fallar a nuestros clientes. Otro tema que está muy de moda, la inflación. La inflación y la incertidumbre golpea a los mercados. Estamos en una transición, en un contexto geopolítico centroeuropeo bastante complicado. Tenemos por un lado que Europa ha frenado su crecimiento que teníamos de los últimos 5 años. Nos encontramos en una situación de inflación. Este país también, España también ha frenado su crecimiento algo. Y nosotros pensamos que el 60% de los tomates que exportamos van a países diferentes. Dependiendo de cómo esté ese país, económicamente o no, tenemos unos resultados o no. Yo eso lo tengo súper estudiado. Si Alemania lleva 2 años que no tiene un crecimiento como los últimos 5,
Pues Alemania este año no nos va a comprar tanto tomate o con tanto precio, es una cosa evidente. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y anticiparse también a esos componentes. La sequía, pues nosotros, gracias a Dios, en Almería llevamos toda la vida sin agua. No un día, ni 2, ni 10, llevamos toda la vida sin agua. Somos el único desierto de Europa y casi pues está también en el propio desierto. Entonces, pues bueno, hemos hecho acciones desde hace 25 o 30 años encaminadas para ahorrar cualquier gota de agua que tengamos disponible. Todos los invernaderos de nuestros socios tienen recogida de agua propia, que eso no es muy común en el mundo. Todos los invernaderos pues tienen que tener, aparte del riego por goteo, un acceso para agua regenerada. Nosotros llevamos 25 años utilizando el agua regenerada de las propias depuradoras. Eso es impensable en otros países y países que a nosotros nos visita gente de Japón, de China, de México todos los días y alucinan con el sistema de ahorro de agua que tenemos para los recursos hídricos. De hecho, nuestra huella hídrica es 10 veces menor que la huella hídrica de un tomate holandés o de un tomate belga. Y bueno, esta es la situación en la que estamos ahora mismo. El tomate, lo que estáis viendo es la producción de tomate en invernadero, en Almería, Marruecos, Países Bajos. Almería realmente produce aproximadamente el 70% del tomate nacional, solo Almería, y casi un 60% de todo el tomate que se produce en España. Como veis, el final de la gráfica, Almería sería la gris, lo otro es Holanda y Marruecos. Pues los últimos 10 años Marruecos no ha parado de crecer en producción, Holanda tiene una cierta estabilidad, porque allí la agricultura es una cosa muy estable, y por el contrario Almería está descendiendo. Si lo miráramos en superficie, pasaría lo mismo. La superficie al final va decayendo y, sin embargo, en Marruecos va ascendiendo. ¿Qué problema tenemos con las exportaciones? Pues que si no hacemos algo con las exportaciones, ahora hablo como presidente del comité sectorial de CEPEX, si no hacemos algo con las exportaciones, pues probablemente esos agricultores perderán su rentabilidad y evidentemente pues nos tendremos que abastecer de otros países. Nuestra soberanía alimentaria, España, gracias a Dios, tiene muchísimos cultivos en los que se abastece de su propio abastecimiento. Tenemos una soberanía alimentaria en tomate, en muchísimas verduras, en muchísimas frutas, no solo en Almería, en otras provincias, pero si esto va en decadencia, pues llegará un momento que no haya tomate para nosotros y tendremos que comprárselo a Marruecos, tendremos que comprárselo a algo y esto no se puede permitir. La soberanía alimentaria de un país es una cosa muy importante y es una cosa que tenemos que tener en cuenta para no perderlo y estamos haciendo acciones para ello. Y por último, una cosa también que nos ha pasado en los últimos 5 años, que creíamos que no iba a llegar, tampoco creíamos que iba a llegar el COVID, pero bueno, en el 2017 apareció un virus en el tomate que se llama virus del rugoso, que arruga las plantas, las frutas las arruga, las cambia el color, al final la planta muere por inanición, no puede alimentarse, no puede crecer. Y este virus, pues en Almería estábamos contentos porque lo había pasado a nuestros vecinos, los israelitas, luego en Marruecos, en Murcia empezó. Y en el 2020-2021, a la vez que el COVID aproximadamente, ya empezó a verse en Almería. Nuestro sistema de trabajo, por ser fincas muy pequeñas, de empresas familiares, realmente de 1 hectárea, 2 hectáreas, la propagación de los virus ha sido más contenida que, por ejemplo, Murcia, que tiene fincas muchísimo más grandes, de 10-15 hectáreas, pero lo hemos pasado francamente mal, porque todo el portfolio que habéis visto de variedades tiene un estudio detrás de fenotipado muy grande. O sea, nosotros no podemos traer una variedad y ponerla en valor al día siguiente para la cooperativa, porque tenemos que hacerle una serie de estudios para saber si esa variedad en las propias fincas de nuestros agricultores funciona o no. Y luego también muchísimos estudios de post cosecha, de mandárselo al cliente, oye, ¿esta variedad te gusta, no te gusta, te dura, no te dura, la vendes, no la vendes? O sea, es un proceso que tardamos muchísimos años en sacar una variedad al mercado. ¿Qué ha pasado? Pues esto nos llegó de sopetón en el 2022 y hemos tenido que cambiar todo el portfolio que tenemos de tomates en vez de en 5 o 6 años, en 2 años. Esto nos ha llevado a tener aciertos y errores. Hemos elegido tomates que cuando lo hemos puesto en producción no nos han resultado, ni nos han valido, ni nos van a valer. Y hemos metido la pata en varias cosas. Pues ahora tenemos enfrente un reto bastante grande en poder cambiar todas las variedades de tomate a variedades tolerantes o con resistencia a este virus. Y bueno, por último, agradeceros esta asistencia a esta jornada, ya lo he comentado, a las autoridades, sobre todo al alcalde y a la concejala Rocío. Y bueno, estos son mis datos, mi nombre es Juan Jesús Lara, este es mi correo electrónico y bueno, pues un código QR que te engancha a mi LinkedIn, por si tenéis alguna duda, sin problema os puedo ayudar. Para terminar, me gustaría poneros un vídeo, como he comentado antes, que bueno,
dura 5 minutos, pero es un vídeo que creo que os va a gustar mucho porque, bueno, dice quiénes somos y dónde vamos, sobre todo, que es lo más importante. Así que muchas gracias a todos. Todo empieza con un concepto abstracto que usamos para medir, contar, etiquetar. Nuestro entorno está rodeado de ellos. La naturaleza más hipnótica, capaz de guardar proporciones de las más bellas, nos muestra que en cada cifra hay un equilibrio perfecto. Los números han representado expresiones de progreso para las civilizaciones a lo largo del tiempo, marcando hitos en la historia. Las fechas, al igual que ellos, son parte de este lenguaje universal. Todos tenemos una que nos define, y la nuestra es 1944. Un origen nacido directamente de la Tierra, un momento que dio comienzo a nuestra historia. 80 años de historia sucedidos en una provincia con más de 30.000 hectáreas de invernadero que abastecen a toda Europa. Un pulmón productivo que día tras día no solo nutre hogares, sino que redefine el compromiso con la sostenibilidad y la calidad. Un mensaje muy claro: cooperativa líder en Europa, reflejado en 2 cifras: 2.500 hectáreas de cultivo y 230.000 toneladas de producto por campaña, lo que supone cada día un movimiento de más de 2 millones de kilos. Una cadena ininterrumpida de dedicación que se extiende desde la semilla hasta el consumidor final. Un producto clave, el tomate. Una fruta formada en un 95% por agua, con una riqueza que va más allá de su sencillez. Es nuestro sello de identidad y llega cada año a 25 países y mercados, formando parte de la vida de más de 400 millones de personas y estando presentes en más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Todos los motores han de ser impulsados. El nuestro logra moverlo 3.000 familias, lo que se traduce en una fuerza ejercida por 942.500 músculos y, lo más importante, 36.000 cada vez que sonríen. 3 centros, 3 formas de trabajar el producto con un principio común: la pasión. Casi Aeropuerto, las instalaciones más innovadoras de Europa, con 45.000 metros cuadrados que se utilizan para normalizar, clasificar y envasar más de 25 tipologías de tomate y más de 10 variedades de otras frutas y hortalizas. Bio by Casi, el epicentro de nuestras más de 20 variedades ecológicas procedentes de más de 150 hectáreas cultivadas en esta modalidad. Una personalización sostenible digna de un modelo pionero de referencia a nivel mundial, el modelo de subasta. Un modo de comercialización que desarrollamos en nuestras instalaciones de Casi Partidores, con 40.000 metros cuadrados para producto normalizado, supervisando el cumplimiento de nuestros estándares de calidad. Calidad que se consigue gracias a 10.000 controles por campaña, lo que significa el 100% de la producción analizada mediante constantes trabajos de análisis post-cosecha, conservación y comportamiento en nuestros laboratorios y certificaciones que avalan nuestros procesos una vez realizada la recolección. Implementamos un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente, desarrollado en 1.100 hectáreas dedicadas al control integrado y 5.000 metros cuadrados destinados en exclusiva a la investigación y desarrollo para proteger los cultivos de la forma más eficiente, logrando especialidades únicas, propias, gracias también a la riqueza de la diversidad y al compromiso inquebrantable de nuestros más de 30 técnicos de campo, quienes aportan su experiencia y dedicación en cada paso del proceso. Cada etapa en nuestro proceso de producción, desde la selección de las semillas hasta la llegada del producto a los hogares, es una manifestación de un esfuerzo colectivo. Un viaje minucioso que comienza con la preparación del suelo, la siembra, y sigue con el riego preciso, el control continuo de plagas y enfermedades, todo mediante prácticas sostenibles, hasta la recolección manual de cada fruto. Para, una vez recogido el producto, someterlo a rigurosos controles de calidad, clasificación y envasado, para asegurar que solo lo mejor llegue, respetando siempre los estándares más altos, siendo, más que un ciclo productivo,
una tradición que refleja nuestra dedicación. Nacemos de lo más primitivo, llegando a funcionar y sentirnos como algo auténtico, extraordinario, convirtiéndonos en una identidad mucho más amplia y profunda. Estamos compuestos por una infinita cantidad de números. Por eso vamos más allá de los límites establecidos. Cada cifra que define a casi, cada hectárea, cada tonelada, cada millón, cada sonrisa, nos impulsa a no detenernos, a seguir creciendo y evolucionando. No nos conformamos con lo que ya hemos alcanzado, porque creemos en el poder de lo infinito. Nos movemos hacia el futuro, con la vista siempre puesta más allá del horizonte, buscando nuevas formas de innovar, de mejorar, de superarnos. Porque para nosotros no hay barreras que no puedan romperse, ni desafíos que no puedan enfrentarse. Avanzamos, cultivando no solo productos, sino también un legado a través de un liderazgo sostenible en la producción que seguirá creciendo con las próximas generaciones, haciendo lo que hacen los líderes: dirigir. Solo ahora que conoces los números que nos acompañan, puedes hacerte una idea de nuestra guía, nuestro camino. Un eslogan: especialistas en tomate. Un lema: somos CASI.